Está con nosotros el diputado Nelson Venegas. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido, buenos días. ¿Se escucha bien? Lo escucho fuerte y claro, diputado. ¿Cómo está? Maravilloso. Bien, aquí estamos. Sí, un está poquito contento, resfriado, está contento con este gobierno usted. Lo encontró que estamos bien. ¿Cómo está? Pero a veces los titulares abusan. Ayer estábamos conversando con uno de los asesores, los titulares abusan porque, por ejemplo, el otro día me preguntaron ¿qué espera de la cuenta pública? Yo dije, bueno, la verdad es que espero que se haga esto otro. Y después dije, a pesar de que uno en realidad nunca puede confiar mucho porque este presidente de repente dice ciertas cosas y después no las cumple y dice que son metáforas. Así que a veces no espero mucho. ¿Cuál fue el titular? Diputado Venegas no espera nada de este gobierno. Está bien, está bien. Bueno, pero es muy cierto lo que usted dice, es una broma, porque claro, uno de los temas que más tiene que recuperar justamente el presidente Kast es la credibilidad. Porque claro, cuando uno dice, que lo escuchó en campaña decir, este tema de los migrantes que iba a sacar, cuando en campaña lo escuchamos hablar, ¿cierto?, sobre su tema de seguridad y la ministra no dura ni siquiera 70 días, yo creo que es la credibilidad. ¿Usted cree, diputado, que el presidente tenga la grandeza de reconocer esos errores este lunes en la cuenta pública? Escucha, me pones de nuevo en un aprieto porque creo que no. Yo siento... Mira, voy a ser bien honesto, Jorge, disculpa que me siguen, me llaman mucho por teléfono, entonces estoy tirando el teléfono por acá. Yo creo que el principal capital que tiene que siempre manejar un político es la credibilidad. Un político puede tener mucho talento para muchas cosas, todo eso, pero cuando la gente deja de confiar en un político, o no solo en un político, en un líder en general, ¿ya? Pierde el principal... espérate un poquitito que me siguen molestando por teléfono, no sé cómo hacerlo. Ya, ahora sí, me concentro. Mira, el principal problema que tiene un político siempre es perder la credibilidad. No solo fue el tema de los inmigrantes, fue por ejemplo el tema de la auditoría. El presidente dijo que iba a hacer una auditoría externa, que la iba a licitar y con eso iba a haber imparcialidad. ¿Y con qué nos encontramos? Resulta que después realiza esta especie de auditoría y entonces nos deja en la incredulidad respecto a si son ciertos o no, y estamos hablando de datos fiscales, ¿ya? Y además se presentan después de que se tramitó en la Cámara de Diputados ya la mega reforma. Entonces, nosotros nos manejamos con datos que no son ciertos, que no son certeros, tramitando y aprobando un proyecto de ley. Entonces, segundo tema. El tercer tema, por ejemplo, de la delincuencia. Entonces, son muchas ya las cosas que ha realizado en esa perspectiva. Y por eso que yo lo dije en la entrevista. Yo, por ejemplo, espero que haya una inversión fuerte respecto al tema de los puertos. Estoy contento con lo que pasó, por ejemplo, con el tema del puerto de San Antonio. Estoy ansioso de que haya un anuncio respecto al tema de infraestructura o de cómo, por ejemplo, mejoramos las condiciones del primer puerto terrestre de los Andes, del paso aduanero, que lo conversamos en alguna oportunidad. Estoy ansioso que se hagan anuncios de esa naturaleza. Pero mi problema es que pueden realizarse esos anuncios y voy a seguir desconfiando si los va a hacer o no lo va a hacer. Entonces ese es el principal problema. Y yo siento que de verdad, no solo el gobierno, sino que principalmente el ministro Quirós, no todos los ministros, sino que el ministro Quirós y el presidente son muy obtusos, son muy cerrados en su idea, son muy cerrados en la posibilidad de conversar. Yo recién estaba escuchando, por ejemplo, lo que tú decías recién... respecto del pie cero, de lo que manifiesta el senador Esquella. Yo creo que es una buena iniciativa. Yo creo que sería extraordinario realizar una cuestión de esa naturaleza. Ahí tenemos una oportunidad. Pero no sé si el presidente o el ministro Quirós se habla. Yo creo que el propio ministro Quirós tiene fuertes conflictos, por ejemplo, con el ministro Alvarado, porque él se ciñe una idea y no se sale de esa idea. Bueno, pero aquí tenemos una oportunidad y también una contradicción, porque también lo decía el diputado Esquella. Porque, a ver, el proyecto como está, a los socialistas no les gusta. Pero tienen que entonces decir, vamos a discutir este proyecto. Pero para discutir este proyecto hay que aprobar la idea de legislar. Porque si aprobamos la idea de legislar, no podemos discutir. Entonces uno dice, pucha, a ver, quieren aportar la oposición quiere aportar a este proyecto, pero para aportar tenemos que debatir, pero en cambio no quieren debatir porque votan en contra de la idea de legislar. Entonces ahí no se entiende. ¿Quiere la oposición debatir o quiere negarse nomás? No, yo creo que lo que pasa es que el proyecto
hay tres pilares que son demasiado malos, Jorge, desde mi punto de vista, desde el punto de vista del Partido Socialista. El primero es el tema de la invariabilidad tributaria. Eso es imposible ser aceptado, no se puede aceptar porque, claro, es cierto que hay medidas como las que señala Esquella, que la señaló Evelyn Matei, que pueden ser razonables, que pueden ser entendibles, pero esa es una medida muy pequeña en relación a un daño muy importante que se realizaría en términos de invariabilidad y en la baja de los impuestos ¿cómo se llama? En la baja de los impuestos de primera categoría, y lo tercero respecto a las contribuciones son un medio de compensación para las municipalidades, porque eso es quebrar a las municipalidades. Entonces, claro, yo estoy llano a conversar, pero esas tres medidas... Nelson, estamos con Nelson Menega, diputado, ¿cierto?, del Partido Socialista por la región de Valparaíso, pero entrando a ese punto porque yo creo que es lo esencial de la discusión. Porque si le pegamos de un lado para otro, nunca vamos a llegar a un acuerdo. Pero la invariabilidad tributaria, por ejemplo, para contextualizar a nuestra audiencia, ¿qué es lo que es la invariabilidad tributaria? Es un compromiso del Estado de no modificar las condiciones impositivas. O sea, nosotros le decimos al mercado internacional, mira, nosotros durante este tiempo no vamos a cambiar las condiciones. Yo creo que eso es muy bueno. Hay que poner certeza para la inversión. Ahora, quizás 25 años mucho. Entonces, la pregunta es, ¿estamos en contra, en el caso del Partido Socialista, Nelson, a la invariabilidad tributaria, o estamos en contra a los 25 años? ¿A qué estamos en contra? No, sí, tal como lo señalas tú, siempre un proyecto tributario tiene un plazo de invariabilidad. De otra manera, imagínate, llega un próximo gobierno y cambia y altera todas las reglas del juego. Exacto, le ponemos 10 años, le ponemos 15 años. ¿Quién va a invertir? No, yo no sé cuántos años, pero 25 años son 6 gobiernos. En 25 años pero ¿lo bajamos a cuánto? En 25 años más yo voy a estar bordeando los 80 años. ¿Pero lo bajamos a cuánto, Nelson? ¿Lo bajamos a 15? No tengo una medida, pero yo creo que lo porque ahí donde está el punto, porque cuando uno escucha a la oposición a negarse, dice, ok, nos negamos, pero ¿qué proponen? No, yo por ejemplo, por ejemplo podría bajarse a unos 10 años. Perfecto. ¿Ya? Esa tiene que ser la propuesta. Si quieres que vamos al grano y que seamos bien pragmáticos, y por eso que yo digo que obtuso quiero, mira, y por eso que yo creo que se tramitó mal este proyecto, porque no se dieron los datos concretos y porque se tramitó en tiempo récord, y eso es complejo. Mira, la invariabilidad tributaria yo creo que es 10, 15 años es razonable. Si hay que traer inversión, hay que ser pragmático, no es lo ideal, pero hay que traer inversión y se debe hacer. 2. El tema, por ejemplo, de las compensaciones para la rebaja de impuestos. ¿Por qué? Porque si no hay déficit fiscal, punto. Entonces no puedes bajar 27 a 23 de una manera, en 4 años, en un instante, donde el Estado va a dejar de percibir cerca de 6.000 millones de dólares. Y 3, respecto a las contribuciones sin compensaciones. El sistema ese es matar a las municipalidades. No, o sea, ahí estamos de acuerdo. Los alcaldes de derecha vamos matando. Entonces, espérate, Jorge. Yo creo que si fuera un proyecto de esa naturaleza, pero para que se maneje bien el titular, porque no vaya a ser cosa que después diga, se abre la posibilidad de negociar. El problema es que el presidente no quiere ni siquiera acercarse a un proyecto de esta naturaleza que estoy planteando yo. Por eso que nosotros nos cerramos al proyecto tal como estoy de acuerdo, pero yo creo que en el Senado estamos con Nelson Menega, cierto, diputado de la región de Valparaíso. En el Senado, Nelson, yo creo que podemos tener una altura de mira distinta. No que la Cámara de Diputados no exista, sino que en el Senado se puede llegar a un margen distinto. A mí me sorprendió escuchar a Esquella que está dispuesto a discutir el plan cero pies. Me sorprendió escuchar al senador Lonton decir exactamente lo mismo, y ya tenemos dos derechas. Veamos qué dice Bianchi y veamos qué dice el Partido Socialista, porque si hay una cosa que echamos de menos de este proyecto de ley miscelánea es que no tenemos medidas que vayan aplicadas directamente a la clase media. Todo es por chorreo. Entonces ahí tenemos un punto. Ya, pero vamos a las contribuciones. En las contribuciones, a ver, primero, ¿estamos de acuerdo que las contribuciones a un sector de la población, de personas adultas de mayores de 65 años, se les debe eliminar las contribuciones? Estamos de acuerdo todos, ¿cierto? Ahora, sí, el punto de hecho, que no estamos de acuerdo... el 75% de los adultos mayores no lo pagan. Exacto, pero estamos de acuerdo que hay un extremo que no hay que colocarle y eso hay que ponerlo en discusión y hay que ponerlo arriba. Ahora, se pierde una merma de cantidad de dinero para los municipios, perfecto. ¿Cómo se va a recuperar? O sea, por eso yo creo que hoy día lo que falta, lo que tú dices, es diálogo, pero también falta la propuesta para decirle al ministro, la contrapropuesta. Y yo creo que ahí el gran nexo con el gobierno no es Quirós, es García Ruminot.
Mira, Jorge, yo primero quiero decirte que me siento menoscabado como diputado cuando se ha tramitado el proyecto de ley como se ha tramitado, porque siento que no existo. Y entonces, bajo esa lógica, mejor se elimina la Cámara de Diputados. ¿Me entiendes, no? Eso no puede ser. Yo siento que de verdad la discusión que se dio fue muy mala. Dos, fíjate, por ejemplo, que tú puedes decir 2 medidas de esa naturaleza, yo te puedo decir 4 más que me hubiera gustado incorporar. Yo soy miembro de la Comisión de Trabajo. Por ejemplo, que en vez de tener el crédito tributario a las pequeñas empresas, una porción importante de ese dinero del Estado, donde yo creo que se va a perder 1.400 millones de dólares, se hubiera, por ejemplo, desplazado para compensar, para subsidiar las salas cunas. Y con eso mejorar la empleabilidad de las mujeres en el trabajo. Oye, es preocupante la cifra, la dimos a conocer recién, diputado. Preocupante, llegamos en la región llegamos a una tasa de cesantía del 10,3% y en el caso del país 9,1%. Entonces yo te digo, por ejemplo, inmediatamente te digo, ¿qué pasa si el crédito tributario, que se va a perder, se van a arrojar sin medir, sin contabilizar la rentabilidad de eso, 1.400 millones de dólares, se hubiera entregado, por ejemplo, 900 millones de dólares para el tema de las salas cuna, y con eso solucionamos el tema de la sala cuna universal? Con esa misma plata que se está botando prácticamente para el otro lado, y también con eso soluciona el problema de las pymes que no tienen cómo contratar mujeres porque no tienen la posibilidad de dar sala cuna. Tengo esa idea, tengo el problema de cómo mejorar los procesos de participación respecto del tema ambiental sin transformarse en permisología, ya como está. Pero no pudimos conversarlo, no pudimos ni siquiera plantearlo. Nos dijeron o aprueban o rechazan. Y en esto se acaba a las 12 de la noche, se termina este tema. Entonces yo quiero que la gente, y tú, y la gente de derecha, que es más liberal, que no es dogmática como la gente del Partido Republicano, se ponga en mi lugar y diga, oye, tiene razón, bueno, es que ahí está el gran aliado por Nelson. Y por eso me llama la atención la apertura que tuvo Esquella en nuestro programa ayer, y él está su aliado directamente. Ahora, en el tema de la sala cuna universal, ojo, el proyecto es muy bueno, la idea es muy buena, el tema no está ahí, el tema es quién lo financia. Y ahí, porque si le vamos a cargar la mata nuevamente a las pymes, ¿cierto? ¿Para qué? Entonces ahí está. Es que eso es lo que te trataba de decir, disculpa, Jorge, por eso digo, yo entiendo que las pymes... Mira, el otro día cuando discutimos el tema del sueldo mínimo, resulta que el gobierno lo primero que ofreció, para que la gente lo sepa, fue 7.000 pesos. Y después ofreció 14.000 pesos, pero vinieron todos los dirigentes de las pymes. ¿Y sabes lo que dijeron? Lo que nosotros tenemos son problemas con los bancos, nosotros tenemos problemas de adquisiciones, nosotros tenemos problemas, por ejemplo, respecto de los pagos, nosotros tenemos problemas, por ejemplo, con los grupos económicos que nos compran a precios que quieren comprar. Entonces, y solo discutimos el sueldo mínimo y se nos utiliza como carne de cañón para decir que no podemos subir el sueldo mínimo porque nosotros quebraríamos. Pero el Estado no se preocupa de nosotros. ¿Por qué no establecemos un estatuto entonces respecto del tema de las pymes, de las empresas, y la hubiéramos metido en esta reforma tributaria? Pero el gobierno dijo no. Entonces resulta que después, ¿quiénes son los que obstruyen el debate? ¿Quiénes son los que complican el debate? Nosotros, que somos el vagón de cola del Frente Amplio, el Partido Comunista. Si los que cerraron el debate para todas estas ideas son ellos. Respecto al tema de las pymes y la sala cuna, mira lo que te estoy proponiendo. Yo te estoy diciendo que el crédito tributario a las pymes, se hubiera sacado la mitad de ese crédito, que es plata que se va a perder y que es plata del Estado en definitiva. ¿Para qué? Para darlo a la sala cuna sin que tuviera que pasar, por ejemplo, por las pymes. Y con eso soluciona el problema de las pymes y soluciona el problema de las mujeres que quieren trabajar y la empleabilidad. Pero el gobierno no quiso, no quiso conversar. Puede ser un buen camino, pero yo sigo insistiendo que, a ver, uno cuando tiene que probar, ¿cierto? Y tiene que ver medidas que hayan funcionado o no, uno tiene que mirar para atrás. Cuando nosotros estábamos con índice de cesantía muy parecido a lo que estamos llegando hoy día, ¿cierto? El presidente Piñera tomó una medida que era espectacular. Le dio un bono a las pymes para contratar gente. Y funcionó muy bien. Y las tasas de cesantía se redujeron rápidamente. Entonces, ¿por qué inventar algo, cierto, que ya está aprobado? Pero, diputado, lo quiero llevar a la región, ¿cierto? Hay un estudio que detectó presencia de metales pesados por sobre los límites permitidos, esto en especies marinas de consumo habitual,
¿cierto? Esto, después de años de denuncia, también se da en Quintero y Puchuncaví. Cuéntame detalles, tú conoces bastante lo que pasó. ¿Qué pasó en este estudio? ¿Dónde se registró y nuevamente afecta a la zona de Quintero y Puchuncaví? Mira, a mí esto sí me gustaría que fuera, tengo que decir una frase que sea capaz de graficar lo que siento. Siento que el trato que el Estado de Chile, no el gobierno, el Estado de Chile le ha dado a esa zona es un trato miserable. Mira lo que ha ocurrido respecto de este tema de los metales. Estamos hablando de normativas sanitarias del año 1996, ¿ah? Donde los niveles de plomo, de cadmio están por sobre normas que ya incluso están bastante anquilosadas, bastante atrasadas. Y nuevamente Quintero Puchuncaví, por ejemplo, tenemos el tema de la Chocota respecto al tema de la planta de tratamiento, donde la Contraloría, donde la Corte Suprema ordenó ya cerrar el tema. Y ahí está, ¿ah? Donde, por ejemplo, en el caso de las contaminaciones de Quintero y Puchuncaví, se han realizado como 4 comisiones investigadoras, dentro de las cuales una presidí yo, donde hay fallos de la Corte Suprema, fallos de la Contraloría, y ahí está. Y ahora sucede este tema, por ejemplo, en particular, pero todos los meses hay contaminación, intoxicaciones. El trato que le dio el gobierno anterior, porque yo tengo que ser ecuánime, y está graficado en propias entrevistas que tú me realizaste, también fue miserable. ¿Qué hizo el delegado anterior? ¿Cómo yo me porté? ¿Qué es lo que dije? ¿Cómo denuncié el actuar del delegado Cáceres? Ya respecto a cómo había sido el tratamiento. Y ahora, este gobierno, estamos ya terminando mayo y todavía no hay un delegado para la zona. Entonces, yo no sé qué hay que hacer para que se escuche el clamor y lo que está ocurriendo en Quintero y Puchuncaví. Porque a Corte Suprema, Contraloría, Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, denuncia y todo eso. Hoy día este estudio de la Universidad de Playa Ancha que declara metales pesados en nuestra gente, producto de todo el plomo, producto del cadmio y arsénico que se encuentra en las especies, porque la situación del cordón industrial ya no da para más. Y además, como si fuera poco, a propósito que estábamos hablando del otro tema, hoy día usted dice, cuando usted dice diputado, está con el diputado Nelson Venegas, ¿cierto? Usted dice que el cordón industrial no da para más, pero el cierre de Codelco bajó la carga ambiental mala que tenía la zona. ¿Qué más hay que cerrar en Quintero y Puchuncaví? Porque hoy día los índices de contaminación de Quintero y Puchuncaví han bajado. O sea, hoy día no tienen la misma situación. Obviamente, los daños ambientales que provocó Codelco por mucho tiempo son los resultados de los estudios que estamos viendo. Pero cuando uno habla de la zona, uno dice, pucha, ¿realmente es zona saturada todavía? ¿Le seguimos marcando ese punto? Porque ¿cómo salimos de ahí? ¿Cómo salimos de ese estigma que tiene esa zona? Cuando en verdad ahí se pueden instalar plantas, ahí puede haber una industrialización sana, ahí pueden convivir, por ejemplo, empresas, ¿cierto? Y haciendo un buen trabajo. Por ejemplo, la ampliación del puerto de Ventana, que fue negada por su sector, ¿cierto? Y que podía generar mucho trabajo. ¿Se quiere seguir estigmatizando Quintero y Puchuncaví? O sea, yo no estoy estigmatizando, mira, los estudios y el monitoreo que existe está ahí, es claro y objetivo, y lo que se realizó por parte de este estudio que señala el tema de los metales pesados no es mío, ni ese surge de la No estoy de acuerdo, pero cuando avanzamos... Disculpa, es que a través de es que yo creo, Jorge, de verdad que el trato ha sido miserable, porque tú, por ejemplo, en eso estamos de acuerdo. Que ha bajado. Yo no sé si ha bajado, ¿ya? No sé si ha bajado y no sé si en realidad la fundición de Ventana era determinante respecto al tema de los procesos de contaminación, porque de las cerca de 19 empresas que existen ahí, cerca de 15 ni siquiera son sujetas. Mira, a después de 5 años, calificación ambiental. Pero Nelson, aquí tenemos un dato concreto. Tras 5 años del plan de descontaminación, las mediciones muestran que en Quintero y Puchuncaví se han reducido en cerca de 90% las emisiones de material particulado y de dióxido de azufre. ¿A dónde? ¿Pero de dónde? De Quintero y Puchuncaví. La zona sigue sufriendo episodios de contaminación, pero las emisiones completas han bajado. Si el punto hoy día, ¿dónde está? Efectivamente, este informe que usted habla de la Universidad de Playa Ancha muestra que la gente de Quintero y Puchuncaví hacia atrás tiene un pasado horrible. Pero el punto está cómo proyectamos Quintero y Puchuncaví. ¿Cuál es la mirada? ¿Seguimos sacando industria? ¿Necesitamos sacar más industria? ¿O necesitamos reconvertir el parque industrial? Ahí donde está el punto.
Yo creo que eso es lo que te estaba tratando de decir. Por ejemplo, mira, el problema de las cerca de 15 empresas no son sujetas a control de resolución de calificación ambiental, porque son empresas anteriores a la dictación de la ley de medio ambiente y la ley del año del año 1996. Entonces, no hay calificación ambiental. Fíjate, por ejemplo, que hasta la Fundición Ventana tenía calificación ambiental. Fíjate que NAP tiene calificación ambiental, pero ahí hay empresas que no tienen calificación ambiental. Mira, por ejemplo, el tema por eso que a mí me llama la atención un poco el estudio que tú me estás señalando, porque, por ejemplo, mira, yo soy de Ventana, por eso te lo digo. Yo gran parte de mi vida vivo en Ventana, y nosotros tenemos acontecimientos de derrame de petróleo por lo menos una vez cada 2 meses. Y tú vas a Ventana y el mar está negro y la arena está negra. Entonces, yo no, ¿cómo voy a querer estigmatizar un lugar donde yo he vivido gran parte de mi vida? Esa es la verdad. Entonces, hay problemas de contaminación creciente, y yo también, como conozco esa zona, sé que la gente trabaja ahí y no quiero que pierda el trabajo, pero hay que reconvertirla, hay que mejorar las condiciones ambientales, hay que subir los estándares medioambientales, hay que invertir en la zona de acuerdo a los impactos que se realizan, porque por una parte, por ejemplo, se generan tanto dinero que se genera en ese lugar, y ahí a 1 kilómetro en la Chocota, la gente, para que la gente lo sepa, y ya le hemos hecho la denuncia en este medio, que es el que más visibilidad afortunadamente me ha dado, y te doy las gracias, la gente convive, disculpa la expresión, con la mierda, con las fecas, donde la gente pasa en canales, donde está a punto de caerse un alud de excremento sobre sus casas, porque ya no da para más, y en una planta de tratamiento de agua que existe. Entonces, ¿cuáles son las compensaciones reales que se están realizando ahí? ¿Cuáles son las mitigaciones que se están realizando ahí? En el sector de La Ventana, donde está la roca de La Ventana, hay una planta de tratamiento de agua que arroja el agua sin tratarse ahí al mar, y todo eso es hediondo a excremento. Y eso está, eso está antes de la bahía de Orcón, ¿no? Al lado, en la caleta donde se hizo el nuevo puerto en Ventana, ahí al lado está la roca, donde está La Ventana, y ahí hay un sumidero que tira las aguas servidas sin tratarse directamente al mar, sin planta de tratamiento. ¿Quién debe hacerse cargo de eso? O sea, ¿es Val? Yo creo que el alcalde que tienen allá, y lo digo con toda propiedad y ojalá se fuera, es un pésimo alcalde. Si tiene fallos de la Corte Suprema, donde ordena mejorar el tema de la planta de tratamiento de agua servida, donde tiene que realizar conversaciones, donde podría negociar con estas mismas empresas que contaminan para mejorar las condiciones sanitarias de la gente que vive en su comuna, ¿ya? Pero nada hace al respecto. Entonces, yo siento que de verdad la desidia que existe por parte de él respecto de temas que son humanos, lo digo, mira, voy a salirme de mi rol de parlamentario. Insisto, yo he vivido gran parte de mi vida, mis padres tienen casa en Ventana. Yo estuve para mi examen de grado allá. Yo voy una vez al mes, por lo menos los fines de semana, allá a Ventana. Y como te decía recién, los sumideros de agua servida entran directamente al lado de la caleta. Eso no puede ser. Uno cuando mira a Puchuncaví, y te entiendo, Nelson, estamos con Nelson Venega, diputado, ¿cierto? Estamos apuntando directamente a lo que es la realidad de Puchuncaví, sobre todo. Uno, al hablar de Puchuncaví, uno no asocia que Maitencillo, ¿cierto?, es Puchuncaví. Y Maitencillo es uno de los balnearios más ABC1, ¿cierto?, de Chile. Hoy día Maite le dicen. Pero claro, hay otro Puchuncaví. El que es el Puchuncaví que tú estás relatando, el de Chocota, el de Ventana y Norcón. Y cuesta creer que no hay alcantarillado en esos sectores. No hay, pues, ese es el punto. No hay alcantarillado, hay lentitud respecto de los temas de procesos de agua potable rural. Hay como te decía recién, hay prácticamente una preocupación solo respecto de Maitencillo, y entre paréntesis hasta por ahí no va tan bien, porque ha bajado bastante, pero por ejemplo en las zonas de verano, en las jornadas de verano también, por ejemplo, como el tema de los baños, por ejemplo, para la gente que va a la playa, de cómo se realizan las concesiones. Entonces, de verdad, más allá de que Morales, que el alcalde allá, sea otro partido político, yo como ventanino creo, o como una persona vinculada a Ventana, creo que de verdad hay una falta de cariño tremenda por esa zona, y eso es lo que a mí me da rabia, y por eso que yo alego respecto a estos procesos ambientales. Por una parte, la cantidad de dinero que genera esa zona, y donde se ve sacrificada la gente, donde se ve expuesta a enfermedades, donde arrastra problemas de décadas, pero todavía se perpetúan, y todo lo que da ese sector a nuestro país,
Y ahí mismo no tienen alcantarillado, no tienen planta de tratamiento de agua servida, no tienen una vida digna. ¿De cuántas para personas, tanta gente? de una población, de cuántas personas estamos hablando, Nelson? ¿En dónde? ¿En la Chocota? Sí, Chocota, Ventana, lo que me estás diciendo. Lo que pasa es que la Chocota afecta directamente al sector de la Chocota, que deben ser unas 100 familias aproximadamente. Imagínate. Pero las lagunas, digamos, que están afectando a todo el sector que va hacia la bahía de Orcón prácticamente. Entonces está afectando todo. O sea, estamos hablando que en el fondo es una solución a 100 casas, claro, 100 familias. O sea, perfectamente se podría hacer con apoyo del gobierno regional, podría haber apoyo también de la empresa privada. O sea, lo que nos hay aquí es gestión. Tú dices que el alcalde de Puchuncaví es un pésimo alcalde que no tiene gestión. Es pésimo. Yo siento que de verdad ha actuado con una falta con desidia, esa es la palabra. Mira, porque arrojó, ¿Sí? ahora por ejemplo el gobierno regional aprobó la compra de un terreno para realizar el tema de los drenajes, pero tampoco todavía hay una oferta clara, concreta respecto de lo que va a hacer la SECPLA, respecto de esta planta de tratamiento de agua servida. Insisto, esta planta de agua servida tiene que salir, no porque lo diga yo, lo dijo la Corte de Apelaciones y lo dijo la Corte Suprema, y ya hay medidas de desacato. Entonces no es alarmismo. Nos vamos a meter ahí, Nelson, nos vamos a meter, me gustó el tema porque de verdad son estas cosas que uno dice es tan fácil de solucionar y no, ¿por qué no se solucionan? Es una realidad de que tú no has puesto en la palestra, ¿cierto? Esta realidad de Puchuncaví, de este sector de la Chocota, del sector de Ventana. Vamos a meternos ahí y saber cómo y quién debiese entregar las soluciones. Usted apunta directamente al alcalde, ¿cierto? Ahí al alcalde Morales, que como un pésimo alcalde, vamos a ver qué pasa. Pues así que, ¿qué te digo? Los vamos a meter en el tema. Oiga, y el lunes vamos a estar pendientes de la cuenta pública, a ver si lo vamos a estar llamando para que comentarla. Pues. Bueno, sí, pues muchas gracias, Jorge, por darme la posibilidad, porque mire, yo creo que trabajo harto por la zona, pero si uno trabaja y no se da a conocer este tipo de cosas y también las propuestas, porque yo muchas veces parezco como siendo una posición muy obtusa al gobierno, pero ya lo vimos respecto al tema de la reforma tributaria. Yo tengo mis planteamientos, lo que pasa es que no me dejan decirlo, ¿ya? Y tengo mucha idea de lo que está pasando en Chocota, lo que pasa en La Ligua, lo que pasa, por ejemplo, en Catapilco, lo que está pasando en Zapallar con el alcalde, con todo lo que está ocurriendo, pero nada de eso sería posible que se supiera si es que tú no me dieras la posibilidad precisamente de contarla de manera concreta y de manera argumentada como tú me has dado este espacio. Bueno, siempre lo tendrá y por supuesto todos los parlamentarios de todos los sectores políticos, izquierda, derecha, los buenos, los malos, los azules, los rojos, los negros, los morados, todos tienen su lado. Así que Nelson, muchas gracias por estar en contacto con nosotros. Muchas gracias, Jorge, que estés bien, nos estamos viendo. Gracias. Nelson Venegas, diputado del Partido Socialista, diputado por el interior de la región de Valparaíso, preocupado, ¿cierto? Y poniendo el tema en la palestra de Puchuncaví. Mira, alcantarillado nos falta en Chocota. Estamos aquí al lado Maite. Ahí al lado Maite no tenemos alcantarillado. Dura realidad. Los dos Chiles, ¿cierto? Los dos Chiles. Lo puso Nelson Venegas. Vamos a estar atentos. ¿Qué dice el diputado? Que el alcalde de Puchuncaví es pésimo alcalde. Intentemos tener al alcalde de Puchuncaví. Lo vamos a buscar, ¿cierto? Lo vamos a tener. Al equipo de producción y tarea para la casa para la próxima semana. Nosotros nos vamos en este día viernes.